Espejos malditos. Fallas en la realidad. ¿Están listos para esto? Hola, me llamo Oriana y soy del Estado de México. Sinceramente me encuentro muy mal en este momento y no encuentro otra salida que escribir un par de líneas intentando explicar lo que me sucede. Casi toda mi familia, si no es que toda en realidad, piensan que estoy loca e intento desahogarme con ustedes, la gran comunidad de Oscuro Secreto. Quiero decirles que esos memes que publican me hacen el día y me ponen de buenas, aunque mi realidad nuevamente termina por oscurecer nuevamente todo. Esta es la 11ª consulta que tengo con la psiquiatra. Jamás creí que algo que pensé me traería felicidad me dejara en este estado mental. No puedo mirarme en un espejo sin sentir de nuevo aquel escalofrío de terror. Es como si no fuese mi rostro lo que el cristal estuviese reflejando. Esa experiencia nunca la olvidaré, y mucho menos aquella casa frente al lago. Recuerdo que en la escuela estaba corriendo el rumor de que misteriosamente había sido construida una casa frente al lago del pueblo, sin que nadie se diera cuenta. Es como si apareciera de un día para otro, pero sin que nadie observase algún trabajador ni nada. Eso era muy extraño. Muchos adolescentes acostumbraban a siempre ir en las noches y alguna que otra familia paseaba por ahí en las tardes. Si hubiese alguna construcción cerca se hubiera sabido, pero este no fue el caso. La noticia se propagó rápidamente, pero aunque mucha gente iba a ver la casa, mientras el sol estuviese iluminando todo el día, nadie se atrevía a entrar o mucho menos a ir de noche. Ese era mi último año en la escuela. Ya faltaba poco para irme a la universidad, así que no podía estar perdiendo el tiempo, pero nunca imaginé que con esa misteriosa casa iba a ser una excepción. Mi grupo de amigos y yo nos encontrábamos haciendo un ensayo sobre biología. Al finalizar fue inevitable no hablar de la casa, y como no soy introvertida para nada, me integré rápidamente en la conversación, pero nunca me imaginé que esta tuviera como fin el decidir que íbamos a ir a esa casa durante la noche. Soy algo atrevida, y lo he sido desde la secundaria, pero de algo estaba segura esa vez, y era que no iba a ir por ningún motivo a aquella casa en el lago. Esa noche, mi grupo de amigos me estuvo llamando apenas el sol se ocultó, y a todos les dije que no iba a ir, y que no insistieran, porque mi mente solo tenía espacio para exponer el ensayo del día siguiente. Me preparé lo más que pude y al terminar decidí dejar el celular y ver una película. Al día siguiente revisé mi celular, con la idea de que mis amigos me habían llenado la bandeja de mensajes sobre lo que había sido su experiencia en aquella casa de noche, pero me sorprendí al no encontrar ningún mensaje de ellos, ni siquiera de Corina, quien me había prometido que me avisaría cuando ya se encontrase nuevamente en su casa. Tuve miedo mientras iba camino a la escuela, pensando en que mis amigos no iban a asistir, pero ese no fue el caso. Los vi a todos en la entrada y nos reunimos nuevamente después de clases, ya que habíamos quedado en que nadie debía saber que ellos habían ido a esa casa durante la noche. Tal vez algún maestro los hubiese denunciado con la policía, así que para evitar esos inconvenientes esperamos hasta la salida. Nos reunimos en el parque cerca de la escuela. Ahí conversamos sobre lo que había pasado la noche anterior, y debo admitir que me costó creer todo lo que escuché. Me dijeron que había una gran cantidad de espejos en aquella casa, incontables tal vez, pero no lo suficientes como para impedirles recorrerla completamente. Ellos dijeron que escuchaban sonidos que normalmente asustarían a cualquiera, pero con ellos no fue así. Aunque escuchaban pasos ajenos a los de ellos, no se asustaban, y los sonidos solo los motivaban a seguir recorriendo la casa. Me pareció extraño todo esto, sobre todo porque Andrea fue quien contó esa parte. No hay una chica más miedosa que ella en toda la escuela, y seguramente había accedido a ir por el miedo a que le dijeran que era una cobarde. Si ella escuchó esos sonidos y aún así no sintió miedo, entonces en verdad esa casa había de tener algo, pues era increíble que no sintiera la más mínima sensación de temor.
Sonará un poco contradictorio, pero conforme se los explique entenderán qué pasaba en ese lugar. Cristian comentó que los espejos no los reflejaban a ellos, sino que mostraban al ser más querido que habías perdido. Todos dijeron lo mismo. Cristian vio a su madre, Andrea observó a su tío, Corina a su abuela, José a su hermano menor, Tomás también a su madre y Esteban dice que al no haber perdido a ningún ser querido, observó a su perro que había muerto en un accidente al cruzar la calle. Fue sorprendente y creí que se trataba de una broma de mal gusto, pero todos reflejaban nostalgia en sus miradas, como si quisieran volver a esa casa. Intuí eso con solo verlos, y en poco tiempo lo dijeron y lo decidieron. Ellos volverían a ir esa misma noche de nuevo a la casa que estaba frente al lago. Yo mantuve mi postura y nuevamente me rehusé a ir. No quería sentirme como se sentían ellos, y la razón es porque yo había perdido a mi hermana menor a causa de una enfermedad. Si llegase a verla a ella en alguno de los espejos, también tendría ganas de ir todos los días. Aunque no dejo de pensar en que nadie sabía de dónde había salido aquella casa. Nadie va por la vida dejando casas de un día para otro, como si se hubieran salido del bolsillo. Esos lugares algo deben tener, y nada bueno como para permitir ver a seres que ya no están con nosotros. Observé las miradas de desagrado de mis amigos, pero no me importó. Estaba decidida a que bajo ninguna circunstancia iría, y así fue. Al despedirnos, dejé muy en claro que nuestra amistad no debía verse afectada por mi decisión, y aclaré que no los iba a delatar con nadie, así que podían estar seguros y relajados en ese aspecto. Fue de ese modo que logré se despidieran de mí con una sonrisa y se marcharon. Mantuve conversación el resto del día con Corina y Andrea. Les pedí que esta vez sí estuviesen pendientes de avisarme cuando ya hubiesen salido de esa misteriosa casa, y también traté de convencerlas de que no era una buena idea ir, pero no tuve éxito. Ellas estaban tan decididas a ir como yo de no ir, y acepté sus decisiones. Sentí como si el tiempo transcurriera muy rápido. Casi no noté cuando oscureció. Me había pasado todo el día encerrada en mi cuarto. Revisé mi celular casi a las 10 de la noche, y ellos ya iban en camino para la casa en el lago. Corina era quien me tenía informada, y dejó de hacerlo cuando me avisó que ya iban a entrar. Le insistí en que tomase una fotografía de los espejos y me la mostrase, pero se negó. Dijo que tal vez no sería apropiado, e insistió en que si yo quería ver cómo era esa casa por dentro, debía ir y entrar. No me molesté ni mucho menos, pero no puedo negar que sí me daba curiosidad. Esa noche, mi padre estaba viendo televisión en la sala, y como trabajaba en la alcaldía del pueblo, decidí preguntarle quién era el dueño de aquella casa frente al lago. Imaginé que algo debía saber. Eso fue una noticia que se extendió no solo por el pueblo, sino también por sus alrededores. Papá me confesó que no se conseguía información sobre la propiedad ni quién había dado orden para construirla, sin mencionar que ni se dieron cuenta de cómo o cuándo pasó eso. Puso fin a la conversación con un sarcástico: sin dueño, es muy probable que sea demolida en poco tiempo, ya que ese lago es un lugar público y el terreno en que la casa se construyó no se ha vendido. No posee dueño y ni siquiera en la alcaldía saben nada sobre dicha propiedad. Eso es más que suficiente para no querer entrar, y menos de noche. Pero mis amigos eran mucho más tercos que yo. El tiempo pasó lento esta vez, pero el reloj ya señalaba las 2 de la mañana y no había recibido ningún mensaje de Corina o Andrea. Decidí esperar media hora más, y fue entonces cuando decidí escribirles. No quise llamarles por miedo a que siguieran en aquel lugar y llegasen a pensar que era algo intensa o imprudente. Una hora después, Corina me respondió, diciéndome que todos habían acordado nunca más volver a esa casa en la noche, pero que ella no iba a hacerles caso, y que continuaría visitando aquel misterioso lugar. Le respondí regañándola, pero me dejó de responder, así que asumí que se había ido a dormir. Andrea no respondió, y el sueño ya me estaba cerrando los ojos, así que decidí que era mejor conversar con ellos en la escuela.
Al día siguiente tocó clase de gimnasia y como siempre, no hicimos nada. Así que tuvimos todo ese tiempo para nosotros. Cristian estaba algo ansioso por contarme, pero cuando los demás llegaron donde estábamos nosotros, se sintió un poco incómodo y no tocó el tema. No se habló de la casa hasta que decidí preguntar cómo les había ido, y José fue quien contó todo. Esa noche, los espejos no reflejaban a sus seres queridos que ya no estaban, sino que daban la imagen de un niño que no conocían. Y lo más aterrador de esto es que ese infante les hablaba. Fue espeluznante escuchar cómo José decía que cuando decidieron irse, se habían perdido dentro de la casa y que entonces ya no veían al niño en los reflejos, sino que ahora ya se veía como una persona más que estaba dentro de la casa, en un cuerpo materializado. A medida que mi amigo hablaba, mi piel se erizaba, pues estaba a punto de llorar, y fue entonces cuando Cristian tomó la palabra. Él terminó de contar cómo les había ido. Dijo que la puerta de salida ya no estaba donde se suponía debía estar, y tampoco podía partir el vidrio de las ventanas. Era como si estuviesen blindados. Pasaron horas en esa casa corriendo y escondiéndose de aquel niño hasta que finalmente encontraron una puerta y salieron por la parte de atrás. Andrea hizo un comentario de lo horrible que fue experimentar ese miedo y luego partió en llanto. Fue entonces cuando miré a Corina. Ella no estaba como los demás y eso no era todo. La sorpresa era que ella decía que iba a seguir visitando aquella casa. Cuando ella y yo nos quedamos solas, le pregunté por qué seguía decidida a ir a ese horrible lugar, y me contó que en ningún momento ella vio al niño que ellos decían que veían, y que en vez de eso observó a su abuela, tanto en los espejos como fuera de ellos. Traté de explicarle de 1000 maneras posibles que esa no era su abuelita, y que si volvía sola a ese lugar era muy probable que esta vez no encontrase manera de salir, pero fue como hablarle a oídos sordos. Esa vez sí discutimos y nos dijimos muchas cosas de las cuales me arrepentí. Después de clases, la busqué para disculparme y arreglar todo, pero ella no tenía esas intenciones. De nuevo me reprochaba que yo no podía comprenderla solo por el hecho de no haber ido con ellos, y que tal vez me hubiese escuchado si hubiese ido con ellos para sentir lo mismo que ella sintió al ver a alguien que extrañaba mucho. Sabía que era muy apegada a su abuela y que fue muy infortuna su muerte, pero creí que al menos se daría cuenta de que alguien o algo intentaba engañarla para que fuese ella sola. Eso era muy obvio, o si no, ¿por qué fue la única que siguió viendo a su abuela en vez de aquel aterrador infante? Sin duda, y sea lo que fuera eso que le mostraba a su abuela, los había asustado a todos con la intención de que no fuesen más, y se abstuvo de hacerlo con ella solo para que regresara. Si el día anterior las horas pasaban rápido, ese día lo hicieron aún más. Busqué al resto del grupo y les comenté lo que iba a hacer Corina, pero nadie quiso intervenir. Dijeron que ni siquiera por ella iban a volver a aquel lugar, y que era posible que ella hubiese visto algo diferente. Andrea me comentó que Corina sí estaba asustada al momento en que habían perdido la salida y que incluso se le vio llorando un par de veces. En ese momento me pregunté qué era lo que realmente estaba pasando con ella. De nada sirvió insistirles a los demás, ellos no me ayudarían y me aconsejaron que me mantuviese alejada de ese lugar. No era seguro y que todos estaban arrepentidos de no haberme escuchado. Dispuesta a ayudar a Corina y no dejarla sola, decidí que si mis amigos no me ayudaban, debía recurrir a otras personas. Tenía conocidos en la escuela, así que contacté a los que creí me ayudarían. Y me sorprendió mucho cuando logré convencer a 3 de ellos para que fueran conmigo durante la noche a esa casa. 2 de ellos me dijeron que estaban esperando a que alguien se los propusiera, y el tercero dijo que casi no tenía amigos, así que le parecía una experiencia divertida. Obviamente no quise ser egoísta, así que les comenté por qué el grupo de mis mejores amigos no me quería acompañar con la condición de que no le dijeran a nadie.
Juzgué sus miradas y deduje que no estaban creyéndome, pero al menos ya les había contado, y todos eran conscientes de lo que nos íbamos a encontrar en ese lugar. A las 11 de la noche nos reunimos en el lago. Fue difícil encontrar una excusa que mis padres creyeran, pero al final logré convencerlos de que me dejaran salir. Fui la última en llegar, y ellos me contaron que Corina ya había entrado a la casa. Contemplé que lo que quería al principio ya no se iba a poder. Mis planes se limitaban a impedir que ella entrase, pero ahora debíamos ayudarla a salir. Caminamos hasta la casa, pero cuando ya solo nos quedaba subir los 5 escalones hacia la puerta, mis acompañantes se retractaron. Decían que mi amiga no se escuchaba o sentía en toda la casa y que al ser piso de madera, al menos debíamos escuchar algunos pasos de ella, pero no era así. Observé la casa, no estaba tan oscura, pues la luz de la luna que se colaba entre las ventanas nos dejaba ver un poco hacia adentro y no daba la impresión de la típica casa embrujada de las que había observado en internet. Era esperar afuera con ellos o entrar a buscar a mi amiga, así que entré y creí que sería buena idea dejar la puerta abierta, pero en cuanto me alejé de ella, se cerró. Era evidente que el viento no la había cerrado, pero era tal y como mis amigos me habían dicho en su primer día en esa casa. El miedo no se podía sentir, y eso era bueno, ya que no tenía intenciones de ir a esa casa una segunda vez. Varias veces grité el nombre de Corina, pero no obtuve respuesta de ella. Al llegar a la sala me encontré con la cantidad incontable de espejos de los que me habían hablado. Al voltear mi mirada a la entrada, noté que por donde había pasado, ahora también lo sabía, pero no estaban ahí cuando entré. Esto comenzaba a volverse escalofriante. Al principio me relajaban, pero después de un rato pude observar a mi hermana. Aquella que había partido por una enfermedad. Tenía el vestido que más le gustaba, aquel por el que mamá siempre la regañaba, ya que lo usaba varias veces a la semana y lo ensuciaba mucho. Me acerqué a ella y me seguía su mirada. Su reflejo en el cristal me había hipnotizado por completo. Estaba a merced de ella. Había olvidado a mi amiga y solo me concentré en ver a mi hermana. Tocaba los espejos intentando sentir sus mejillas. Le sonreí varias veces hasta que finalmente me habló. Era la misma voz que recordaba, esa que era un poco más aguda que la mía. Creí que iba a ser un momento agradable y feliz, pero duró menos que el que tuvieron mis amigos. Mi hermana me dejó de responder y su sonrisa poco a poco se apagó, hasta que me arrojó una mirada de furia. Su vestido comenzó a ensuciarse y entonces comencé a sentir todo ese miedo que debía haber sentido desde que la vi por primera vez y desde que la puerta se cerró. El reflejo de mi hermana estaba en todas partes a las que volteaba, y cuando no estaba en los reflejos, la observaba a ella como si fuese alguien más en la casa. La veía en las escaleras, en el pasillo del segundo piso, en la entrada de la sala por donde ya había pasado. Mi hermana estaba en todas partes y cada vez más cerca. A partir de ahí, mi pesadilla comenzó. El aire se tornó frío, helado, como si estuviese nevando. Vapor o vaho salía de mi boca. Mi vista se tornó borrosa, obligándome a restregar los ojos hasta que cuando los volví a abrir, mi hermana pequeña ya no estaba. Y en su lugar yacía un niño de traje elegante, observándome con una sonrisa espeluznante. En sus ojos se podía ver la maldad, y al no tener con qué defenderme me asusté el doble de lo que ya estaba. ¿Por qué te resististe al principio? Me preguntó con una voz muy gruesa. Era claro que esa voz no correspondía a un niño. No tuve valor para responderle, y como no vi peligro en su pequeño cuerpo, decidí correr y rodearlo para llegar a la salida. Pero la puerta ya no estaba ahí, solo tenía frente a mí una pared de madera, y las ventanas estaban empañadas.
No podía limpiarlas ni con mi sudadera y eso me impedía totalmente ver hacia afuera. Ni siquiera traté de romper el cristal. Ya sabía el resultado de lo que pasaría. Frenéticamente comencé a gritar el nombre de mi amiga y después de varios minutos la escuché gritar, pero en el segundo piso. Ya no veía por ningún lado a aquel niño y los espejos no reflejaban nada, ni siquiera a mí, solo a la casa. Pensé que si caminaba lentamente corría el riesgo de ser asustada más rápidamente, así que corrí hacia las escaleras y subí, y como si se tratara de un acto de magia, todas las luces de la casa se encendieron, pero no podía saber dónde estaba Corina. Así que nuevamente grité su nombre, pero no obtuve respuesta. Aunque no me gustaba la idea, mi única opción era buscar en cada cuarto hasta encontrarla. En el primero que indagué, observé una habitación quemada y muchas cosas habían sido reducidas a cenizas. La madera de la cama estaba negra en su totalidad y no había colchón. Las ventanas no tenían cortina y en el piso se podía apreciar la ropa de 2 niños manchada de un color café oscuro. Me imagino, ya saben qué era, al igual que el piso. Ahí no estaba Corina, así que cerré la puerta y seguí buscando. La siguiente habitación estaba muy limpia y las luces eran diferentes a las del resto de la casa. El color rosa y las muñecas daban la impresión de que era el cuarto de una niña, y alguien a quien no quería ver me lo confirmaría. De pronto, las cortinas comenzaron a moverse lentamente y de entre ellas apareció aquel niño nuevamente, quien con su voz tenebrosa me dijo que ese cuarto pertenecía a su hermana. No me quedé para escuchar más. Él seguía con esa sonrisa casi anormal. Corrí a la siguiente y última habitación, y ahí estaba Corina arrodillada en el piso, pero no estaba sola. Estaba abrazando a un niño, al mismo que yo había visto en la habitación anterior. Ella lo llamaba abuela y me dio la impresión de que lo veía como ella. Traté de acercarme, pero con cada paso que daba, algo sucedía. Las luces parpadeaban y a veces no solo veía al niño en los brazos de Corina, sino que también a otros detrás de ellos, como asomando la mitad de su rostro, y cuando las luces volvían a parpadear desaparecían. Cuando estuve muy cerca de ella, las ventanas comenzaron a abrirse y cerrarse, las cortinas fueron desprendidas de la pared violentamente, y lo único que se mantenía en su lugar era la puerta que estaba detrás de mí. Ese niño no dejaba de mirarme, aunque me asustaba, no hacía nada, solo se quedaba observándome fijamente. Cuando estiré mi mano y toqué el hombro de Corina, las luces parpadearon y él desapareció al mismo tiempo que Corina volvía en sí. Me miró y susurró mi nombre. Se sentía cansada y sus piernas poco le respondían. La ayudé a salir del cuarto y sin ningún obstáculo bajamos al primer piso, pero los sonidos de pasos dentro y fuera de la casa seguían siendo audibles. Eso y las voces que nos susurraban que no debíamos salir de la casa antes de las 2 de la mañana, como si alguna entidad intentara ayudarnos. No hicimos caso. Mientras nos acercábamos de nuevo a la entrada de la casa, Corina se disculpaba conmigo por haber venido y me agradecía el que estuviese ahí con ella. Por fortuna esta vez la entrada sí estaba allí, así que abrí la puerta y salimos. Me sorprendí mucho al no ver a ninguno de los que me habían acompañado. No creía haber durado más de 1 hora ahí en esa casa. Saqué mi celular para llamar a mi padre, pero no tenía batería, y de nuevo me sorprendí. Recordaba haberlo cargado al 100 antes de venir. Esto no era habitual. Corina había recuperado sus fuerzas, así que corrimos hacia mi casa. Era la que estaba más cerca. Inmediatamente me sentí en otro lugar, como si ese no fuese el pueblo en el que había crecido. Y la razón era que había varios carteles de desaparecidas, y quienes salían en las fotos éramos Corina y yo. No podíamos creer lo que estábamos viendo, así que nos apresuramos en llegar a mi casa. Al abrir la puerta observé a mi madre llorando y a mi padre discutiendo por celular. Ella, al verme, corrió casi cayéndose y me abrazó, y mi padre hizo lo mismo al soltar el celular y dejarlo caer al piso.
Duramos casi 10 minutos en la entrada, hasta que Corina y yo finalmente entramos, después de tomar algo para calmarnos los 4. Mi padre comentó que llevaban 15 días buscándonos a las 2, y luego de eso discutí con él, diciéndole que era imposible. Solo había durado 1 hora en aquel lugar y como mucho 2 horas fuera de casa. Y lo más extraño de todo es que luego mi mamá dijo que esa casa frente al lago había desaparecido el mismo día que nosotras. La policía llegó y nos interrogó a los 2, y después de decirles todo lo que había pasado, fuimos con 2 patrullas y mis padres a la casa frente al lago. Se me hizo un nudo en la garganta al observar que ahí ya no había nada. Solo un pedazo de tierra como si hubiesen estado cavando ahí. Aquella casa nunca volvió a aparecer y las preguntas sobre dónde estábamos Corina y yo no se detenían. La gente no nos creía que ella y yo solo habíamos estado fuera de casa 2 o 3 horas, ya que para ellos habían pasado 2 semanas. Incluso mi terapeuta tampoco me cree y hace lo posible por ayudarme, aunque todo el pueblo sabe que fue verdad, pues ellos también veían aquella casa desconocida. Solo con mis amigos hablo sobre lo sucedido, aunque la terapeuta me dice que lo mejor es que nunca vuelva a mencionar el tema. Claro, para que la gente no piense que estoy loca. Por otro lado, siento que es tiempo de hacerle caso. Quiero olvidar todo esto y lo mejor será que empiece por hacer como que nunca pasó. Pero antes de eso, no perdí la oportunidad de contarles mi experiencia a toda la comunidad de Oscuro Secreto. Aunque no creo tener éxito. Muchas gracias por escucharme. Historia escrita para Oscuro Secreto por Johnny.